Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Cornelio contestó: «Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: «Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar». Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados». Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: «¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?». Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la misericordia y la gracia que has tenido con nosotros, Señor. Gracias por escogernos como testigos tuyos, Señor. Y hoy estamos aquí queriendo aprender más de ti para poder compartir toda la gracia que has tenido con nosotros, compartirla con todas las personas que podamos conocer, Señor. Bendice a cada una de las personas que han venido, Señor. Llénalas de tu espíritu y, Señor, que puedan bendecir a otros, Señor, con el mensaje que reciben el día de hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse y vamos a revisar nuevamente la enseñanza. Habíamos quedado la vez pasada. Esto es continuación, como veníamos diciendo, de uno de los pasajes más donde Lucas insiste más y el Señor por algo lo nombra 3 veces, casi que repetimos la misma historia de la vez pasada, ¿no es cierto? Cada quien hace su resumen de lo que Dios le mostró y volvemos a repetir esto y dentro de 8 días vamos a volver a seguir con el mismo cuento. Así que por algo el Señor insiste de que lo revisemos. Así que nos ubicamos en este momento en la casa de Cornelio. Ya volvemos a repetir de que Cornelio mandó a buscar con 3 hombres a que buscaran a Pedro y lo trajeran de Jope a la ciudad de Cesarea. ¿Cierto? Eso fue lo que quedamos la vez pasada, que él estaba como prevenido, que llegaron los 3 hombres, el Señor le mostró que tenía que irse con ellos
y ellos precisamente deciden acompañar no solamente a Pedro, sino que Pedro se trae otros testigos con él que lo acompañen a la casa de Cornelio. Y en este momento estamos ya en el momento que ellos llegan a Cesarea y el Señor empieza a tratar. Cornelio, que primero que hace al ver que Pedro llega, ¿qué es? Dice que se postra ante Pedro. Eso es una costumbre muy habitual cuando la gente se supone que lleva un mensaje de parte de Dios. Hay cierta pleitesía que la gente le hacía y todavía le hacen, ¿cierto? Pedro como apóstol del Señor, nombrado, y lo que dice la Iglesia Católica es que los papas son los sucesores de Pedro, lo cual no tiene ningún sustento bíblico ni histórico. Simplemente a alguien se le ocurrió decir eso. Es fiel imagen a lo que actualmente hace, ¿no? Toda la pleitesía que se le rinde a ellos y ellos no hacen nada por detener esto, ¿cierto? Es un contraste bien marcado en lo que se supone que son los sucesores de Pedro, a lo que Pedro de entrada nos dice que hizo ante cualquier apostración. Él primero lo aclara: yo soy una persona común y corriente, como tú y como yo, somos personas, así que no tengo por qué recibir ninguna alabanza, ningún elogio de parte tuya. Inmediatamente Pedro a lo que hace es levantarlo, dice: póstrate, o sea, no te postres, digo, soy un hombre igual, levántate, igual que tú, después de que lo vio postrado a sus pies. Entonces, mire que en la actualidad hasta los reyes se postran y adoran a los papas. Es algo que de pronto en el Apocalipsis vamos a ver el día que lleguemos allá, si el Señor nos lo permite llegar a estudiar Apocalipsis al ritmo que vamos. De todos modos, vemos lo que se refiere a eso cuando dice que hasta los reyes se postran delante de estos hombres. Hechos 10, 28, 29 nos dice, enfocémonos en el versículo 28 y 29 que leímos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Entonces, aquí vemos algo trascendental que ha venido sucediendo en la vida de Pedro. Habíamos dicho, primero, que se había quedado en la casa de un curtidor, ya era un proceso que venía Dios haciendo en la vida de Pedro. Segundo, que se había hospedado ahí. Y tercero, que vaya a visitar una casa de un gentil. Y decía la ley, de entrada, él pone de entrada lo primero que él conocía y de lo que se aferraba también. Todavía había una lucha dentro de él. Decir, la ley me dice que yo no debo estar aquí. ¿Sí? Y era así. Él no tenía, o sea, la ley lo que le decía es que un judío no se podía juntar con un extranjero. De hecho, ellos no podían hacer negocios con ellos. Eran dos mundos aparte. Eran muy celosos en eso. Ellos eran los escogidos, los otros eran los inmundos. Y dice, pero Dios me ha hecho ver que había visto Pedro en la visión. Un poco de animales, ¿cierto? Un poco de comida que decíamos, mire que el Señor aquí nos aclara, no le estaba mostrando en sí una dieta especial. Que el problema no era los animales o lo que se comiera. Él decía, lo que me ha mostrado es que nadie debo llamar inmundo o impuro. Fíjese que él quedó reflexionando la última vez que lo vimos, que quería hacer esa visión cuando llegaron los visitantes. Entre que él vio la visión y él llega, ya el Señor le había mostrado a través del Espíritu que no se trataba de comida, no se trataba de unos animales, era de personas. Que eso que estaba ahí, esa sábana que contenía todos esos animales, representaba a la iglesia, y esa era la nueva iglesia. Ahí todos se mezclaban. ¿Sí o no? Es lo que el Señor, él empieza a entender, y cuando llega Cornelio dice, mire, lo que el Señor me ha mostrado es que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Todos estamos en el mismo nivel. Eso ya era una cosa trascendental en la vida de los judíos. Él andaba con unas personas que eran fanáticas de los judíos todavía, a pesar de que eran cristianos. Muchos de ellos andaban con él, pero seguían siendo defensores de la circuncisión, defensores de la ley. Y decía, bueno, todo eso se cumple en Jesucristo. Y somos cristianos, pero las tradiciones y lo que tenemos atrás, con eso no se metan. Ese era el conflicto que tenían ellos en ese momento. Y él dice, oiga, pues estoy aquí, el Señor me ha traído a una casa gentil, y yo me vine sin poner ninguna objeción porque el Señor me dijo, no hagas distinción. Eso es lo que hemos visto la vez pasada. Y él estaba obedeciendo a la palabra de Dios, pero él no sabía
exactamente para qué estaba ahí. Dice, ¿por qué me hicieron venir? ¿Sí? Es la pregunta que él hace. O sea, él dice, yo sé que Dios me está tratando, me está mostrando cosas, me mostró una visión, me dice que iban a venir unos hombres por mí, y aquí estoy. Porque me dijeron, el Señor me dijo que venían unos hombres por mí y que me fuera con ellos. Y ese fue, pero sin saber exactamente a qué misión Dios lo estaba mandando. Y eso debemos tener claridad. Él obedeció. Le dijo, te vas para donde Cornelio, ¿cierto? A Cornelio ya le había mostrado al Señor que tenía que mandar por Pedro porque ese Pedro les iba a traer la salvación a esa casa. Pero él exactamente no sabía por qué estaba ahí. Dice, ¿por qué me hicieron venir? Es la pregunta que él hace. ¿Se da cuenta? Y aquí vemos una congregación modelo que todo el que comparte la palabra quisiera tener. ¿Sí o no? Una gente que está reunida, no solamente estaba Cornelio. Cornelio dijo, yo mandé a buscar a un hombre que Dios me dice que va a traer la salvación. Yo quiero que estén todos mis familiares, todos los que sean posible. Y todos a la espera de que qué palabra traía este mensajero. Este Pedro que él no conocía, que seguramente había escuchado de él, pero que el Señor le dijo, este hombre va a traer la salvación. Por eso seguramente era el deseo de postrarse ante él, de rendirle homenaje, ¿cierto? Pero de una vez él recibió el punto claro que él no era quien dictaba ningún tipo de homenaje, era el Señor. Pedro lo tenía clarito. Pero ¿qué hizo Cornelio? Invitar gente a su casa. Y estar a la expectativa. Yo me imagino la ansia de la llegada de este hombre. Si uno le dice, oiga, la salvación viene a tu casa, va a venir a tu casa el próximo domingo. Uno dice, oiga, todo lo que yo he anhelado en mi vida, buscando al Señor de todas las maneras, porque he sido temeroso de Dios, trato de hacer buenas obras, trato de hacer todo, pero el Señor ahora me dice que la salvación va a venir a mi casa. ¿Sí o no? Y dice, oiga, ¿cuál es la reacción natural que uno tendría? Dice, primero, qué rico que uno diga que es compartir, ¿no? Otros podrían decir, no, para mí solito, ¿cierto? O sea, yo me quiero salvar solito y, ¿no? Pero uno ve a Cornelio que él, como era muy generoso de por sí, su naturaleza era de ser generoso, él dijo, yo quiero que todo el mundo reciba lo mismo. ¿Sí? El Señor no le había dicho, oye, invite a todo el mundo porque va a venir. Fue una cosa que le nació a él, de tener su casa llena. Y muchos podrían decir, oye, la bendición solamente para mí, que venga y que nadie se entere que Pedro está en mi casa. Pero lo que hace Cornelio, uno lo ve, que invita a mucha gente, yo imagino a todos sus hijos, todos sus familiares, y estamos a la expectativa de qué palabra trae el Señor. Y en esto voy a hacer un poquito paréntesis porque creo que aquí nos podemos sacar enseñanzas. ¿Qué tanto nos preparamos nosotros para venir a recibir la palabra del Señor? Pregunto yo. Si lo hacemos desde el día previo o la semana previa, estamos deseosos, a la expectativa de que el Señor me va a hablar el domingo. Es el único día que nos reunimos nosotros. ¿Sí? Pero es que uno a veces nos metemos en una rutina como que es algo más. Es un día más y nos volvemos una cosa rutinaria. Y el domingo estamos de carrera, el sábado nos trasnochamos, llegamos el domingo con sueño, pensando en los problemas de la... ¿Sí o no pasa eso en la realidad? O sea, si tenemos una expectativa del Señor, ¿qué es lo que nos va a hablar el domingo? Me preguntaba yo. ¿Sí? O sea, si nos preparamos para poder recibir, porque yo me imagino a Cornelio, la emoción de que iba a venir la palabra del Señor a su casa, que alguien se la iba a explicar, que le iba a mostrar el camino de la salvación. Pues aquí creo que ya la mayoría hemos recibido al Señor y somos salvos, pero esta persona que sigue siendo religiosa, él tenía una expectativa enorme por el mensaje, y algo que no deberíamos perder. Sí, lógicamente creía, pero como digo, él no era salvo todavía, pero tenía un hambre del Señor, ¿cierto? El hombre quería conocer al Señor, buscaba la salvación como diera lugar. Y es algo que tenemos que aprender de Cornelio. Porque hemos dicho, nosotros decimos, somos salvos, entonces ya. Y ahí nos quedamos, y como digo, si nos preparamos cada día que el Señor va a hablar.
Porque este hombre, uno ve esa preparación, ese deseo, me imagino, vengan todos a mi casa, desde el hecho de compartir. Nos cuesta compartir. Oiga, el domingo, o sea, así como decíamos ahorita bromeando, si no hay un evento especial y no hay comida y eso, pues como que no nos entusiasma, pues. Pero ese día invitamos a gente o sea, uno diría, qué rico, el domingo vamos a tener la palabra, invitemos gente, porque esa gente está perdiendo, empezando por nuestra propia familia. Insistámosle, o sea, que nosotros tengamos el deseo de conocer la palabra del Señor. Y eso es algo que nos vuelve una rutina, ya somos salvos y nos acomodamos ahí. Pero este de Cornelio uno le veía las ganas de no solamente conocer, sino de compartir de la palabra. Y que todos pudieran conocer, y toda su familia, y todos los vecinos, y todo el mundo fuera salvo. Por eso, él, como digo, para Pedro también era un proceso. Como decía, él solamente entrar a una casa de un gentil, ya para él dijo, aquí me voy a ganar un poco de enemigos. Eso no era bien visto. O sea, imagínate algo que han hecho por toda la... por siglos enteros de que han tenido una prevención de juntarse con lo que no fuera judío, que no fueran de su misma especie casi, y que de pronto el Señor le diga, ahora te vas a juntar con ellos y vas a entrar a la casa de ellos y vas a comer con ellos. Y uno dice, ¿y qué me van a servir de comida? Eso no es kosher, o sea, me van a dar algo que me va a hacer daño, que me va a contaminar. Era una prevención que era natural, por la tradición que él había tenido. De hecho, mucha gente le dice, o sea, uno se junte con los cristianos. Entonces, imagínese una persona que ha sido católica toda la vida y le dicen, oye, ven, te voy a invitar a una reunión, y dicen, no, ¿cómo así? O sea, eso es algo natural. O sea, para mucha gente puede ser algo chistoso, pero eso es algo que dicen, esa gente de pronto, ¿qué cosas me va a meter en la cabeza? Me va a contaminar. Me van a acabar el cerebro, me van a... Pero Pedro decía, pues aquí me mandó el Señor. Entonces yo tengo que hacerle caso, pero era normal porque él traía su base religiosa muy arraigada. Y él le dice, mire, aquí estamos todos. Todos era que todo el que él podía conocer, el que podía desear que conociera al Señor, le dice, aquí estamos todos aquí, en la presencia del Señor, para escuchar todo lo que el Señor, que vuelve a repetir, todo lo que el Señor te ha encomendado, que nos digas. Él la tenía clarita. O sea, él sabía que el Señor le iba a hablar a través de esa persona. Y él dijo, yo quiero que todo el mundo reciba esta palabra. Que todo el mundo esté atento a esto y estaban preparados para recibir la palabra. Y como le digo, es algo que debemos reflexionar nosotros. Porque uno cuando está parado aquí, uno se da cuenta de verdaderamente quién tiene ganas de escuchar y quién viene así porque le tocó, porque... Pero el Señor nos dice, oiga, qué rico que haya gente. Pues digo, ese es el escenario ideal para cualquiera que compartimos la palabra. Gente deseosa y atenta a escuchar la palabra. Pero cuando uno no sabe quién se trasnochó el día previo, ¿sí? Y uno dice, o sea, ¿a qué se viene uno aquí para dormir aquí? Mejor se queda uno durmiendo en la casa. ¿Sí o no? Está más cómodo. Entonces, es no caer en la rutina, porque nos volvemos religiosos. Y uno dice, qué rico cuando hay gente que viene simplemente porque tengo el deseo de conocer el del Señor. Todos estamos aquí con el mismo hambre de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y fíjense que en ese momento Cornelio le cuenta la historia. Le dice, mire, yo tuve una visión, el Señor me mandó me mandó un ángel, me dijo que el Señor me iba a traer la palabra a través de un hombre que estaba en Jope, se llamaba Pedro, me dijo dónde estaba. Pues él le cuenta, cuando él le dice, ¿por qué estoy aquí? Él simplemente le cuenta la historia de lo que le había pasado. En ese momento Pedro dice, de razón. O sea, me está confirmando lo que a mí me mostró, o sea, el Señor está aquí actuando en una sincronía perfecta. A ti te dijo, a mí me dijo, me mandó los mensajeros que tú enviaste y me dijo que venían esos mensajeros, yo estoy aquí, entonces estamos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí o no? Me dice, ahora comprendo. Y ahí en ese momento clavó el mensaje. Resulta que en ese momento entendió que no solamente los salvos eran los judíos. Dijo, ya ahora sí tengo claro, aquí no hay favoritismos. Nosotros no somos los favoritos del Señor. La salvación es para todos. Nosotros simplemente fuimos escogidos para una labor, pero no porque fuéramos favoritos para Dios. ¿Sí o no? Sino que la salvación es para todos. Estos que consideramos, volvamos a poner en la mente de Pedro, o sea, es que para él eran inmundos, eran contaminados, eran pecadores, o sea,
todo lo calificativo peor que se les pueda ocurrir de los gentiles. Eso es lo que pensaba Pedro de ellos. Dijo, ellos están lejos de la gracia de Dios. Y el Señor simplemente le revela y dice, no, Señor, aquí todos son iguales a los ojos de Dios. No hay favoritos para Dios. Y en ese momento dice, ahorita por fin lo entiendo. ¿Sí? Así que estamos de tú a tú. Y en ese momento es que él decide entrar a la casa de Cornelio. En el versículo 35 dice, así que, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. No es indiferente a las religiones, les digo yo aquí. Porque uno dice, es que eran, cualquier religión entonces es buena, que es lo que hablábamos la vez pasada. ¿Sí o no? Y el Señor le está diciendo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de naciones. ¿Se dan cuenta? Ellos eran considerados fuera del territorio judío, que esos son los gentiles. ¿Sí? Ya había un problema con los samaritanos, con los samaritanos, sí, que hablábamos la vez pasada, que habían sido exiliados y habían traído costumbres de otro lado, pero ellos seguían de sangre judía. Entonces decían, bueno, hasta los samaritanos está bien, o sea, pero siguen siendo judíos. Pero es que aquí ya estamos hablando de romanos, ¿sí? O de griegos, o de cualquier cosa que se salía. Entonces dice, ahora entiendo que Dios no tiene favoritos en cuanto a naciones, ¿sí? No en cuanto a creencias. Dios sí es en eso muy claro y muy celoso y lo mostró a través de todo el Antiguo Testamento. Los que adoraran dioses ajenos, decía, acábelos, o sea, o repréndalos, o sea, no se acerques con ellos, no te contamines con ellos. Pero no se refería a nacionalidades, o a gentilicios, o nada de eso. ¿Está claro? El asunto era territorial, no en cuanto a creencias. Por eso digo, no está refiriendo a religiones, se está refiriendo a naciones. Y eso confirma lo que desde el principio de la creación había dicho a través de Abraham. Si miremos que Él es Señor de todos, y en Génesis 12, 2 al 3, miremos el versículo 20, perdón, antes de entrar miremos el versículo 36, antes de pasar a Génesis, versículo 36, de Hechos 10. A ver si alguien me lo comparto. ¿Ah? El versículo 36, ¿qué dice? Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo, que es el Señor de todos. Fíjense que ahí nos aclara, es el Señor de todos. Lo hizo por medio del pueblo de Israel. Mandó el mensaje, mandó el testimonio. Ellos son testigos de lo que es el Señor y el carácter de Dios. Pero dice, es el Dios de todos. Y confirma lo que digo en Génesis 12, del 2 al 3, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones o las familias de la tierra. ¿Cierto? Y en otra versión dice todas las naciones de la tierra. Es una promesa que el Señor le dio a los descendientes de Abraham, que es el pueblo de Israel. Pero no porque fueran favoritos para él. Y de entrada lo dice, ustedes no son mis favoritos, simplemente los escogí para una misión, de que ustedes sean bendición y sean mis testigos, de que cualquier nación que vea al pueblo de Israel le dice, oiga, Dios existe. Y les he dicho muchas veces, cuando uno ve y está dentro del pueblo judío, uno dice, oiga, de verdad que Dios existe. El mundo entero los ha querido acabar, y cada vez que los trata de acabar se hacen más grandes. En las peores condiciones que han estado en el Holocausto, como digo, fueron en Babilonia, todos los imperios del mundo han tratado de acabar el pueblo de Israel. No han podido. ¿Sí? Al contrario, cada vez se hacen más fuertes, más ricos, más poderosos, y a nivel de todas las áreas de la ciencia, de la economía, son los que dominan las cosas. Y uno dice, Dios es real. Dios existe porque guarda su promesa. Lo normal era que la historia los hubiera desaparecido del pueblo judío. Y al contrario, cada día se hacen más y más grandes los judíos. Entonces, dice, esa fue la misión que Dios les había dado. No porque fueran sus favoritos, sus hijos predilectos. Todos somos hijos del mismo Dios. Y dice que todos tenemos el mismo
debemos tener el mismo Dios, o es el Dios de todos. ¿Del ecumenismo? Eso es algo que no es de Dios, de nuevo que todo, por lo mismo que acabamos de decir. No podemos igualar todas las religiones. Eso no es lo que Dios manda. O sea, todas las religiones no pueden ser iguales ni pueden estar en lo mismo, porque cada quien adora a diferentes tipos de dioses. Entonces, eso que buscar lo que lo afinen de uno de los otros, eso no sirve, ¿sí? Porque va a haber una cantidad de mentiras alrededor con los cuales uno no puede comulgar. No somos comunes en eso. Entonces, eso como tal, eso no es de Dios. Y al final lo que se va a ver al final de la historia es eso. Todas las religiones van a querer ser uno. Y eso es lo que es el movimiento que se está dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anticristo tiene que gobernar a todas las religiones. Ese sí las va a aceptar a todos y a él no le importa qué piensen cada quien. Ahí los únicos que van a terminar siendo radicales y firmes son los verdaderos cristianos. El que se deje confundir con eso va a terminar adorando al anticristo, que es el que dice, no, aquí todos somos iguales. ¿Sí? No importa lo que tú creas, mientras aquí me sirvas, bienvenido. Eso es lo que es el ecumenismo. Al final termina siendo eso. Pero Dios lo que ha mostrado es que su pueblo tiene que ser radical. Eso fue lo que hacía el pueblo judío por mucho tiempo. Y eso fue lo que ellos no entendieron en su momento. Ellos tenían que guardar puros y obedientes a Dios, ¿cierto? Y decía, en el desierto por donde vayas, no te juntes a las costumbres de los paganos. ¿Cierto? ¿Ah? Porque ellos van a terminar adorando a los dioses de ellos y adquiriendo costumbres que ellos tenían. Y por eso leo que dice, yo soy el Dios de todos, pero de todos los que hagan mi voluntad, de los que quieren que yo sea su Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces uno no es que debe discriminar a los demás, pero en tema de creencia, ahí sí hay que guardar las diferencias, ¿sí? A eso me refiero. Y eso es lo que está diciendo. El Dios de todas las naciones, porque ese fue el propósito de Dios del principio, y que los judíos fueran bendición para ellos. El hecho de que usted sea el único cristiano en su familia, no quiere decir que usted sea el favorito de Dios. Usted tiene la misión de que toda la familia, de bendecir a toda la familia con la palabra de Dios. Pasa lo mismo. Uno dice, es que el Señor me escogió a mí, entonces soy el consentido de Dios. No, lo que usted tiene es una responsabilidad. Ahora, Dios lo escogió a usted para que tenga la responsabilidad de llevar esa palabra a su familia y a todos los que lo rodean. Es la misma, cuando uno pasa ese mensaje a la parte personal, es lo mismo. No porque yo soy cristiano soy favorito de Dios, porque Él me escogió y yo tan bonito que soy, tan buena gente, y entonces por eso es que me escogió. Que eso es lo que pensaba en cierta forma el pueblo judío, cuando vemos que ni Abraham, él venía de pueblos paganos también. Entonces, simplemente fue la gracia de Dios que escogió a Abraham, que escogió al pueblo judío como te escogió a ti y a mí para conocerlo. Pero no porque seamos favoritos, sino porque nos tiene encargados una misión de ser bendición para los demás. ¿Sí? ¿Qué le dice? ¿Qué hace Pedro en ese momento? Ya está dentro de la casa, ya entendió, dice, yo estoy aquí, es con una misión. Él no sabía que iba, pero sabía que Dios lo había llevado, y cuando la otra persona le dice, es que estamos a la expectativa porque tú nos traes el mensaje de salvación para esta casa. Entonces él dice, listo, ya sé lo que tengo que hacer. Y empieza a presentar el evangelio. Él empieza a mostrarle a un Cristo que sigue vivo. Si quieren, revisamos ahí ese pasaje después del 36, para que lo... Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios. Hasta ahí. Hasta ahí un momentico. Mire lo que Pedro dice. Dice, ustedes ya seguramente han oído
porque eso era voz populi, era un chisme ya que se había recorrido por las naciones. Todos estos años donde desde Pentecostés la gente salió, como digo, por la persecución, empezó a regarse por las diferentes regiones, ¿cierto? Y la gente de todos modos hablaba. En todas las regiones le decían, oiga, hay un hombre, Jesús, que era el Cristo, que hizo muchos milagros, como dice, el que tenía demonios, salían huyendo, apenas lo veían. La gente contaba todas las historias en todas las regiones. Y él dice, seguramente ustedes han oído de esta persona. Y estaba Felipe ya viviendo ahí, seguramente estaba haciendo una gran labor. Entonces, seguramente ustedes han escuchado eso, yo simplemente vengo a confirmar eso. Soy testigo de eso. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Yo viví toda esa experiencia, lo vi cómo lo crucificaron, vi cómo hizo los milagros, sanaba gente, levantaba muertos. O sea, él simplemente dice, yo soy testigo. Pero le estoy mostrando que sí fue real, que el Mesías estuvo aquí en Jerusalén, porque básicamente el ministerio no había salido de Jerusalén. Como digo, estamos viendo las primeras salidas por fuera de lo que era Jerusalén. Y dice, yo lo vi. Sencillamente, yo soy testigo ocular de esto. Y no solamente eso, que lo mataron y que al tercer día resucitó. Y se apareció con nosotros y comió con nosotros. Estuvimos comiendo con él. O sea, a mí no me vengan a echar cuento sino que yo lo vi. Y eso es lo que él decía, yo comparto eso. Ese fue el mensaje de él. Y decía, yo lo vi en la cruz, lo vi cómo murió, vi cómo resucitó. Esto nadie más lo ha hecho en toda la historia de la humanidad. Todos los que los profetas habían dado testimonio de que esto iba a suceder, sucedió. Y a mí me tocó verlo. Y eso es lo que yo les comparto en este momento ahí. Y somos testigos. Y eso es lo que uno tiene que hacer cuando llega a una casa donde la gente no conoce al Señor. Los rechazados por Dios o los inmundos, los pecadores, simplemente uno tiene que acercarse con la humildad de decir, yo simplemente soy un mensajero de Dios, en el cual yo soy testigo de lo que ha pasado en mi vida. Cuento lo que pasó en la historia, ¿cierto? Decir, Jesucristo vivió hace 2000 años. La historia no ha podido rechazar eso, ni negar eso, fue algo real. Y ha habido testimonios y testigos por todas las generaciones diciendo, eso fue real. ¿Sí? Y eso es lo que creemos. Pero aparte de eso, yo soy testigo de la transformación que ha hecho en mi vida. Pedro estaba dando testimonio de lo que estaba pasando. Y él de entrada dijo, la ley lo que me dice, mis costumbres, es que yo no estoy aquí adentro. Pero ya de por sí esto es una transformación en mi vida. Estoy aquí en medio de ustedes. Y es lo que uno tiene que hacer. O sea, ¿cuál es la función de nosotros? Aparte de compartir el evangelio, es decir, yo soy testigo, yo doy testimonio. Todos sabemos que es un testimonio, ¿no? Los abogados aquí, nadie mejor que ellos lo saben, ¿sí o no? Aquí hay abogados. El testimonio es algo de decir, doy fe de que eso es real. Y en mi vida ha sido una realidad. De que no tengo un Dios muerto, sino que tengo un Dios vivo que está presente en mi vida. De que se acabó ese deseo de buscarlo a través de una religión, o de hacer cosas buenas, o de ser bondadoso, de tratarme de ganar al Señor, sino que el Señor me hizo entender que yo era un pecador, que necesitaba arrepentirme, y en ese momento el Espíritu de Él vino a darme vida a mí. Yo estaba muerto. ¿Sí o no? Eso es lo que Él nos manda a decir, que seamos testigos de eso, de esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa es la función nuestra, ¿no? O alguien le ha mandado a hacer cosas diferentes. Él puede mandar a hacer cosas diferentes. A cada quien le puede mandar una misión específica o especial. Pero en general lo que nos ha mandado es hacer, van a ser testigos en Jerusalén, ¿cierto? En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y en esa misión seguimos. No ha cambiado. Entonces, es que seamos testigos. De decirle a la gente verdaderamente, no le vamos a decir, el Señor acabó con todos mis problemas. Eso no es real.
Desaparecieron los problemas. No, al contrario. Es decir, ahora cada vez me vienen más problemas. ¿Sí? Pero es que yo ahora soy diferente. Yo ahora tengo mi fe y mi esperanza puesto en un Dios que conocí que es real y verdadero y me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estos días me han llegado comentarios de personas, hermanos nuestros, amigos nuestros, de todos los problemas que han tenido. Ha sido una semana que han venido problemas y seguramente ustedes han tenido muchos problemas también. Y uno dice, los problemas no desaparecen. Como digo, al contrario, lo normal es que aumenten, porque los ataques también aumentan. Pero, ¿cuál es la reacción nuestra ante los ataques? Si damos testimonio de eso, de que de todos modos mantenemos la paz, que mantenemos la confianza porque nuestro Dios sigue siendo vivo, que en medio de las enfermedades tenemos la tranquilidad del Señor, haz tu voluntad. Eso es ser testigo del amor de Dios. Estamos metidos en su gracia, pues tenemos el privilegio de que nos escogió, que nos rescató de la perdición, es cierto, pero además tenemos la confianza en Él y la esperanza de que vamos a estar un día en su presencia, que nuestros ojos están puestos en la eternidad y no en las cosas pasajeras. Eso es ser testigo de Él. Y eso cuando decimos, es lo que decía, ahora somos testigos. O si quieres ahí seguir en donde ibas, ¿la tienes ahí? O en el versículo 42, 43, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios, ¿sí? Como juez de vivos y muertos. Fíjense que aquí estaba agregando algo más. Dice, somos testigos de lo que Él ya hizo, que es lo que debemos hacer. Y además nos mandó a predicar. ¿A quién manda a predicar el Señor? En general a todos es llevar el mensaje del Señor, ¿sí o no? Que a uno les da de pronto el don de la palabra, ¿cierto? Puede ser. Esperemos que sirva porque todos están allá pendientes todos sacan la mirada en el agua. Entonces, es cierto que a Dios da dentro de los dones ministeriales, el don de ser maestro, pero todos como tal podemos compartir la palabra. De lo que usted conoce, lo que usted ha recibido, debe dar. Eso es lo que el Señor nos manda. Y dice, mire, Él nos mandó a predicar al pueblo, pero dice, volvemos a lo mismo, a dar solemne testimonio. Y como dice ahí mete otra palabra, es juez, ¿sí? Que eso no es algo que no se nos puede olvidar. Va a ser juez de Dios, de los vivos como de los muertos. Lo quiere decir, algún día usted tendrá que darle cuentas a Él. Todo el mundo vamos a presentar un día ante Él. Que en el cielo un día el Señor nos va a decir, a través de mi hijo usted está salvo, pero usted se va a tener que presentar al juicio. ¿Sí o no? Tanto los que han muerto como los que están vivos. Eso es una cosa que el Señor les dijo que Él iba a hacer, que algún día nos íbamos a encontrar nuevamente con Él. Y Él le dice, de eso dan testimonio todos los profetas. No es algo que yo me haya inventado. Si usted ve la palabra de principio a fin, y usted ve que es un Dios para todos. Y que a todos, absolutamente todos, se van a presentar ante ese juez algún día. Eso lo dan fe, dice, todos los profetas. Porque todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entonces, Él les dice, mire, van a ser un juez, pero aquí hay una esperanza. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer en el nombre del Señor Jesús, de que fue verdadero, ¿cierto? Y que solamente por Él va a tener el perdón de los pecados. Y todos, absolutamente todos, vamos a estar ante su presencia. Pero vamos a estar libres de pecados, somos santos, escogidos, si creemos en Él. Entonces le dice, no es por tus buenas obras, Él era una persona bondadosa, no es por tu temor a Dios, no es por tus actos de misericordia con la gente, no es por tus ofrendas, simplemente es en el nombre del Señor Jesús que vas a ser salvo. De una vez se lo aclara. Entonces, como le digo, el predicar es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Si uno le dice, oiga, todo esto lo que el Señor ha hecho y les cuento,
como nos estamos aquí a conocer toda la historia de lo que el Señor Jesús ha hecho, pero no les digo, ustedes algún día van a tener que dar cuenta ante Él la responsabilidad que hay sobre mí. ¿Sí? Y la gente le dice, no, o sea, soy cristiano y aquí todo chévere y podemos hacer lo que queramos porque ya somos salvos. ¿Sí? Y todos los problemas nuestros se van a desaparecer porque es que el Señor es nuestro Padre ahora. Y vamos a recibir toda la herencia y todas las promesas y todo chévere. Y no les dice, pero algún día usted va a tener que dar cuentas. ¿Sí o no? Y si no cree, se va para el infierno. La gente cuando nombra infierno a nadie le gusta oír la palabra infierno. Pero ahí van a tener que tener condenación por la eternidad los que no crean en Jesús. Solamente hay dos caminos. O cree o no cree. Eso es todo. Entonces es una gran responsabilidad el hecho de que uno vaya a predicar y decirle a la gente. No solamente las buenas noticias y que el Señor murió y que resucitó, sino que va a ser juez tanto de vivos como de muertos. ¿Sí? Y aquí volvemos a aclarar. Dice, Dios es de todos, pero también es juez de todos. Y es salvador de todos, pero solamente de los que creen. De todos los que creen. ¿Sí o no? Porque fíjense, lo que la palabra nos dice es, el Dios es de todos. Es juez de todos. Pero es salvador solamente de todos los que crean. No de todos en general. Solamente salvador de todos los que creen. Esa es la gran diferencia. Por la gente que no cree o no es que diga, no, es que tiene otros dioses. No, Dios sigue siendo Dios de todos. Que dice que los budistas los va a juzgar Buda, no, los va a juzgar nuestro mismo Dios. Todos los demás, de cualquier religión, van a tener el mismo juez. Y va a ser su mismo Dios. Lo único es que la salvación no es para ellos porque no creyeron. Eso es lo único que nos diferencia. Y no porque tenga favorito Dios, sino porque la gente no quiere creer. Volvemos a lo mismo. Testimonio es la palabra clave aquí. Y como le decía, esa es nuestra función, contar testimonios. Es lo que uno debe decir con sus familiares, sus amigos. Y como dice, llega Pedro ahí, a los extraños, a los que consideraba pecadores o inmundos, es lo que les dice, yo simplemente doy testimonio, así como lo han hecho los profetas, de lo que yo les he hablado, de lo que Dios le ha hablado a mi vida, de lo que yo les cuento. Esa es nuestra función, no es de los predicadores, no es de aquí de 9 apóstoles, o sea, esta es función de todos, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. No solamente, como decíamos, portándose bien, ser buen padre, buen esposo, buen hijo. Eso es lo que la gente dice, ese es mi testimonio. Como decía, el testimonio es hablando. Hay que hablar. No solamente es obedecer, como decía, hay que hablar. ¿Sí? El Señor, como decía, Dios no le encomendó eso al hombre. Si no hubiera mandado ángeles, como le pasó a Cornelio. A Cornelio le mandó un ángel. ¿El mensaje de salvación llegó por el ángel? No. Simplemente el ángel dice, yo soy un mensajero que quiero que mande a otros mensajeros para que busques a Pedro, porque Pedro tiene que hablar aquí. ¿Sí? No era que solamente dijeran, ay, la fama de Pedro, y Pedro hace milagros, y Pedro resucita gente. Fíjense que Pedro no está diciendo, mire, yo soy el que resucito gente. Acaba de resucitar a unos. Yo también sano gente. Él estaba diciendo lo que Dios había hecho en la vida de él. Y todo el mensaje era de Jesús. ¿Qué es el peligro de los testimonios? Si aquí dijéramos, demos media hora para que la gente cuente testimonio aquí de sus vidas y 10 minutos de palabra, que es lo que pasa en algunos sitios. ¿Sí? Tanto el predicador se pone a decir todo lo que ha pasado toda la semana en su vida y cómo Dios lo ha hecho millonario y cómo Dios lo sanó y de palabra 5 minutos. ¿Sí o no pasa eso? Entonces la gente, ¿a quién termina adorando? ¿Al predicador? ¿Sí o no? Aquí Pedro, ¿qué está diciendo? Todo el mensaje era Jesús. Jesús fue el que murió, Jesús fue el que resucitó, Jesús era el que hacía los milagros. Fíjense que aquí no vemos a un Pedro diciéndole, mire, yo resucité a Tabita, y ese cojo que nunca, yo lo sané. ¿Sí? Ese Eneas, sí, yo lo sané. Aquí no encontramos a Pedro mencionando absolutamente nada de eso. Todo el mensaje era
Jesús. ¿Mm? Eso es lo que uno tiene que decir. Jesús hizo eso en mi vida. Jesús me utilizó para esto, pero toda la gloria es para Jesús. ¿Sí o no? Esa es la gran diferencia. Y eso es algo que tenemos que aprender cuando estamos dando testimonio y estamos predicando el Evangelio. ¿Mm? Y aquí le quiero llevarlos a algo que a veces se nos pasa por alto y yo no lo había visto así. Ustedes saben que el arca del pacto se conoce como el arca del testimonio. ¿Sí sabían eso? O el arca, si han oído el arca de la alianza. ¿Saben qué era el arca, no? ¿Sí? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Sí o no? ¿Quién fue la primera persona que construyó la primera arca o el arca como tal? ¿Nada? Moisés. ¿Sí? Dios le dio las especificaciones y le dijo dónde ponerla y era básicamente representaba la presencia de Dios en ese lugar. ¿Sí? No era porque eso contuviera a la presencia de Dios, ¿sí? Pero era como un recordatorio, un simbolismo para que ellos supieran que ahí en ese lugar estaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces era un lugar que nadie la podía tocar, nadie la podía ver porque moría. Así de delicado era eso. Pero era el arca del testimonio, se conoce así. No solamente recordaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo judío como tal. Dios hizo un pacto con el pueblo judío, lo que habíamos hablado ahí, de que iban a ser esa nación escogida para bendecir a otros. Ese fue un pacto. Y por eso siguen siendo, Dios no ha acabado ese pacto. Sigue funcionando el pacto con el pueblo judío. Lo que está encima son ángeles o ¿O qué? lo que está encima de la paralita son ángeles. Sí. Los querubines, si no estoy mal, querubines. Era que Dios les mandó poner ahí como símbolo de protección de lo que había ahí adentro. Eso era de oro macizo y... Y la siguiente es, ¿esa arca fue encontrada? No, eso desapareció. Y no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero todo eso precisamente va a lo mismo. Porque la gente, ¿qué tal que apareciera el arca? No, o sea, Dios se encargó de desaparecerla porque es que la gente pone los ojos en eso y termina adorando esas cosas. Claro, y tanto así que la gente entendía eso, que era la presencia de Dios. Entonces ellos decían, si vamos a la guerra, llevemos el arca. Porque sin el arca, perdemos. Resulta que perdieron guerras, están llevando el arca. Porque Dios no decía, ahí no está la presencia de eso. La presencia mía está cuando obedecen mi palabra. Entonces, cuando ellos eran desobedientes, perdían. Cuando ellos eran obedientes, ganaban. Fuera el arca o no fuera el arca. Eso es lo que mantiene la presencia, la santidad es lo que mantiene la presencia de Dios en el lugar. No es las cosas como tal, eso es un símbolo como tal. ¿Sí? ¿Y ustedes se acuerdan qué había dentro del arca? Entonces, fíjense, había tres cosas adentro. Pongan mucha atención a esto. Habían tres cosas adentro que el Señor le había dicho que tenía que tener ahí. Las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? La tabla original es que Dios le había dado a Moisés, le dijo, ahí la vas a guardar. ¿Sí? Y la vara de Aarón que reverdeció, eso fue un milagro. Una rama seca que el Señor le dio vida para que todo el pueblo vieran de cómo Él resucitaba las cosas. Tenía el poder de resucitar. Eso era un testimonio que la gente había visto y dice, oh, milagro. Entonces le dijo, mire, guarden eso para que la gente nunca olvide que Dios es poderoso para resucitar lo muerto. ¿Sí? Y les dije, guarden en una olla de oro, guarden el maná. ¿Saben qué era el maná, no? Lo que Dios les dio en el desierto para que se alimentaran y todos los días Él era fiel y proveía las necesidades de su pueblo. Entonces Él decía, guarden en una jarra de maná lo que el Señor hizo por ustedes en el desierto. Nunca se olviden de eso. Entonces, fíjense que hay dos cosas que eran testimonio del poder de Dios. Pero lo otro era la palabra de Dios. Resulta que con el tiempo, la
hay dos cosas que suceden. Dios saca la palabra del arca, o no la sacó, o sea, puso una adicional. Ustedes ven en Deuteronomio 31:26. Tomen este libro de la ley, era una copia exacta de la tabla de la ley, y póngala junto al arca del pacto del Señor su Dios, al lado, no adentro, ¿sí? Allí permanecerá como testigo contra ustedes, los israelitas. Y uno dice, ¿cómo así que testigo contra nosotros? O sea, ¿sabe lo que es un testigo que hable en contra de nosotros? ¿Sí? Y resulta que la palabra es eso. ¿Sí? Tanto el testigo tiene las promesas y los pactos de Dios, pero también, si uno no cumple lo que lo demanda uno hacer, eso se le pone en contra. Entonces, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. Por eso es espada de doble filo. Entonces, Dios le dice, ponga una copia de esto para que la gente lo vea y la gente tenga acceso a ella, que si no cumple lo que dice ahí, va a ser un testigo en contra de ustedes. Y la palabra es eso, uno tiene que compartir la palabra para que la gente conozca y tenga conocimiento a qué se atiene. Hay bendiciones, pero también hay maldiciones. Usted las obedece, va a tener bendiciones. Usted las desobedece, tiene maldiciones. ¿Sí o no? Todos los mandamientos del Señor son para cumplirse. Y si no se cumplen, aténgase. Entonces, había una copia que estaba afuera. Pero, después de mucho tiempo, resulta que el testimonio se desaparece. Cuando Salomón vuelve a hacer el templo del Señor, y dice, tráigame el arca, porque ahora sí va a tener un lugar especial el arca, que había estado embolatada y había dado vuelcos. Su padre David se encargó de traerla otra vez, pero también estaba por ahí arrimada. Por mucho tiempo el pueblo se desapareció del arca. O sea, como lo que decía, la gente cuando se vuelve la costumbre de tener la presencia del Señor, después dice, los mandamientos se nos olvidaron. ¿Dónde quedaron? La gente se olvida de eso, perdió ese primer amor con el Señor. Y se volvió costumbre, tanto así que el arca se desapareció. David la recupera después y Salomón dice, hay que hacerle otra vez el lugar que se merece el arca. Y cuando la pone ahí, dice, en el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. ¿Qué quedó de todo el testimonio? Uno dice, siempre estuvieron esas 3 cosas, resulta que no. Lo único que prevalece y lo que el Señor ha dicho que va a prevalecer por siempre es su palabra. Testimonios y eso, a uno se le olvidan, eso no es importante. Fíjense que el Señor dijo, si eso se pierde, problema, lo único que me interesa que siga preservándose es la palabra del Señor. Por eso uno no puede enfocarse en una reunión a dar testimonios. Todo el mundo dice, ay, qué rico los testimonios, pero lo que verdaderamente tiene el poder de transformar a las personas es la palabra del Señor. Y eso es lo que uno debe concentrarse y hacer todos los días, es alimentarse de la palabra. ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? Los testimonios son buenos, son útiles, pero como tal, lo importante es la palabra. Y en eso, mientras Dios nos dé vida, debemos enfocarnos en eso, de compartir palabra. Pero la palabra, como digo, es lo único que prevalece. ¿Sí? Enfoquémonos en la palabra. Cuando usted comparte con otros, sí, cuéntele la historia de su vida, cuéntele la transformación, cuéntele quién fue Jesús, pero muestre todo en base a la palabra. Regale Biblia, regale literatura, eso es lo que queda. ¿Sí? Uno no sabe en qué momento va a ser útil en la palabra y cuándo la gente va a echarle mano a eso. Mientras Pedro hablaba, en el versículo 44, nos ubicamos, descendió el Espíritu Santo sobre todos. Y aquí vamos a algo trascendental en esta historia. Fíjense que Pedro está hablando del testimonio, está hablando
de todo lo que ha hecho Jesús, de cómo qué ha pasado todo, le estaba echando la historia a todos estos gentiles que estaban deseosos de escuchar la palabra. Por ese momento dice la palabra que fue interrumpido. El verbo original que habla ahí es una interrupción. El Espíritu Santo cayó a Pedro. ¿Sí? Esa fue la realidad. Cuando el Señor toma dominio de las cosas, ahí no hay nada que hacer. Aquí podemos estar compartiendo la palabra y qué rico que el Espíritu Santo me callara e interrumpiera esta cosa. ¿Sí? Él tomó el control de toda la situación. No fue que aquí vamos a hacer imposición de manos aquí para que tenga el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese que aquí no hubo nada de eso. Dice que estaba hablando Pedro. Y como digo, el Espíritu Santo es soberano y él decide la forma de actuar. No hay forma de manejarlo, decirle a tal hora, el Espíritu Santo aquí va a hacer milagros. Nada, él no estaba llamando al Espíritu Santo, no estaba pidiendo que soplara, ni que cayera fuego del cielo, nada. Él estaba compartiendo la palabra, dice que el Espíritu Santo en el momento interrumpió a Pedro, lo cayó, y empezó a caer sobre todos. Y vuelve a decir todos. Seguramente había niños, había mujeres, había vecinos, creían, estaban convertidos. Probablemente en ese momento ya, ante el discurso, eran unas personas que estaban ansiosas, que estaban preparadas, que estaban con el anhelo de conocer al Señor. Y en medida que Pedro les iba hablando, decían, esto es, o sea, ¿sí? Lo más probable es que ese momento de la enseñanza, de la prédica, ya todos estaban creyendo y convencidos. Eso es lo que uno supone en ese momento para que el Espíritu Santo pudiera llegar encima de ellos. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Muy bien, es algo importante que tengamos claro eso. Para ellos, como digo, para Pedro eran unos pecadores, los gentiles eran gente no escogida, no amada por Dios, como digo, para ellos eran unos gentiles incircuncisos, que era la peor grosería que uno podría decirle a alguien, era incircunciso y gentil, era lo peor, para él era lo peor de lo peor. Y aquí vemos la primera, lo que se conoce como el tercer Pentecostés. Recordemos que de la misma forma, cuando ellos estaban en puro judío, en la propia Jerusalén, y el Señor dice, espérenme, aguántense, hasta el día que yo me manifieste a ustedes, ¿sí o no? Y todos estaban en la misma expectativa, los judíos. Y el día que estaban reunidos, llegó el Espíritu Santo y a todos los llenó de su espíritu. Y empezaron todos a hablar en lenguas. ¿Sí? Y todo el mundo dice, ¿esto qué pasó aquí? Esto es una locura, esto están hablando de idiomas que no conocemos, de otras regiones. Y era una forma de que la palabra en ese momento se extendiera a todos los extranjeros que estaban de visita en Jerusalén. Y mucha gente, pero eran judíos, porque ellos, yo digo, practicaban, y venían de otras regiones, sabían otros idiomas, pero seguían siendo judíos, porque estaba en una celebración judía. Entonces todos entendieron en su propio idioma, y el Señor utilizó eso para que todo el mundo llegara su mensaje a todo el mundo. Y todos los judíos en el momento se fueron llenos del Espíritu Santo y todos creyeron y todos dijeron, aquí el Señor hizo algo sobrenatural. En Samaria pasa diferente, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Samaria? Felipe fue a compartir, pero después llamó a Pedro y a Juan, o vinieron Pedro y Juan, y ellos ver que ya todos creían, les impusieron manos y tuvieron el don del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí no. Aquí Pedro no les dijo, venga, les pongo en manos ni nada, sino que le estaba hablando. Y todos los que creían en ese momento, incircuncisos, gentiles, gente que no tenía nada que ver con los judíos, llega el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés, en la misma manera les da el don de lenguas, que no era para que otros entendieran, sino para que fuera igual que con el pueblo judío. Por ello dijeron, oiga, esto que les pasó a esta gente confirma que somos igualitos. Aquí no, el Señor no tuvo un trato diferente con ellos. Fue un trato igualito que el nuestro. ¿Sí? Ahí no era para compartir la palabra.
Porque ahí no habían otras lenguas. Ahí todos hablaban griego, ¿cierto? Pero para Pedro sí era decir, oiga, y a los testigos con los que él traía, esto que les pasó a estos fue igualito. Y vamos a ver en el siguiente capítulo por qué la importancia de esto. Porque era una confirmación para Pedro de que ellos tuvieron el mismo trato que ellos, que los judíos. Como digo, hasta ese momento eran unos incircuncisos y lejos de la ley y lejos de la promesa del Señor, y eran extranjeros que no tenían nada que ver con ellos. ¿Qué dice Pedro ante eso? Ya estaban con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del etíope? Fue la inversa. Él dice, yo creo, Felipe fue guiado por el Espíritu Santo, esta persona dice, yo quiero bautizarme, se bautiza, y es lleno del Espíritu Santo y se va muerto del gozo, ¿sí o no? Aquí dice, aquí reciben primero el Espíritu Santo, y entonces dice, ¿y quién pide que esta gente se bautice? ¿Sabe lo que significaba el bautismo? ¿Hemos dicho? ¿Qué significaba en el momento del bautismo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué significa el bautismo? No, salvación no. Es identificación. Es tener la identidad de que somos... Sepulto mi vida, pero ahora nazco, tengo una nueva identidad. ¿Cierto? Yo tengo un nuevo nacimiento y tengo una nueva identidad y ahora soy de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces lo que estaba diciendo, que impide que estos extranjeros sean de la misma familia mía. Ya tienen el mismo espíritu, somos de los mismos. Por eso Pedro dice, ¿y qué impide ahora que esta gente sea...? Era imposible que un extranjero se bautizara dentro de las leyes judías. ¿Sí? Pero él dice, ahora tenemos el mismo espíritu, están haciendo lo mismo que nosotros. Fue lo mismo que nos pasó a nosotros. ¿Hay algo que impida? No, entonces bautícenlos. Eso fue lo que dice. ¿Sí o no? Y él ordena que se bauticen. Hasta ahí queda claro, o sea, el bautismo es una identidad y los pone en la misma. Él dice precisamente, no se una yugo desigual con los incrédulos, porque ahí, ¿qué tienen en común? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. En este momento dice, ya nos podemos unir, porque somos de los mismos. Pensamos de lo mismo, creemos de lo mismo, tenemos el mismo espíritu. Entonces, bautícense y todos somos de la misma familia. Eso es lo que Pedro le está diciendo aquí. No hay nada que impida que se bauticen, porque vamos a ser de la misma familia. ¿Como un pacto? No, como digo, pues, no sé cómo lo hubiera. O sea, el pacto solamente lo hace uno ante Dios, ¿cierto? Es una cosa de la eternidad, pero es para tener una nueva vida. Podría llegar hasta el punto de ser un simbolismo como lo sucede con el anillo en el matrimonio de la argolla, puede ser un simbolismo como tal, ¿sí? Pero como digo, no porque uno no se bautice no va a estar dentro del pacto de Dios. Nosotros estamos en un nuevo pacto, pero fue por la sangre del Señor, por creer en la sangre. Eso es lo que sella el pacto. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Pero si uno se muere y no se alcanzó a bautizar, no quiere decir que no sea salvo. Entonces, puede ser un símbolo, un recordatorio, pero como tal es una manifestación pública, un testimonio. O sea, es más que un pacto, es un testimonio. El bautismo es un testimonio de que yo pertenezco ahora a la familia de Dios. ¿Sí? Dejo mi vieja vida y ahora voy a nacer en una nueva familia. Entonces, por eso él dice, no hay nada que impida en este momento que se bauticen. Todos se pueden bautizar porque tenemos el mismo espíritu. Como digo, aquí no hay un orden especial, fue un caso, fue un caso particular como tal, que esto sucedió de esa manera. Lo habitual es lo contrario. Primero se bautiza y después viene... lo que el Señor nos muestra es que hay un bautismo en el agua y después un bautismo en el Espíritu. Ese es el orden habitual. Pero no quiere decir que porque no sea de esa manera no está bien. Aquí vemos un ejemplo súper especial de Cornelio y su familia y de todos sus allegados de que son llenos del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Y por ahí digo, al Espíritu Santo no hay forma de controlarlo. Él decide habitar y estar donde quiera a la hora que quiera, como Él quiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el orden entonces habitual?
Primero se escucha la palabra. ¿Cómo se escucha la palabra? A través de alguien que hable. No hay otra forma. Por eso digo, siempre el Señor nos dice, si no hablan ustedes, hablarán las piedras. Siempre necesita que alguien le hable a la gente. Y Dios nos ha hablado a dar testimonio de la palabra a nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Segundo, usted tiene que creer. Si no cree, no hay nada que hacer. Por eso digo, a estas alturas, ya la gente, por la figura que ya creían en el Señor. ¿Sí? No porque hubieran levantado la mano, no porque hubieran dicho sí, o sea, sí. Simplemente ellos ya habían, en el momento, con el ansia que tenían, con el hambre que tenían, ellos tenían que haber creído en la palabra del Señor, como cada uno debemos creer. Después se recibe el Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo en el momento que cree. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Por eso todo el que cree es salvo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Usted no puede ser salvo si no tiene el Espíritu de Dios, si no pertenece a la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y después, ahí sí el bautismo en agua. Ese es el orden que habitualmente sucede con Dios. Entonces uno cree, en el momento que usted cree, ya es salvo, usted tiene el Espíritu del Santo de Dios, y usted ahí sí decide bautizarse para dar un testimonio público de que usted pertenece a la familia de Dios a partir de ese momento. ¿Usted cree? Ese fue el orden de Cornelio, que lo que pasa aquí para los gentiles. ¿Sí? Ellos recibieron el Espíritu Santo y en ese momento reciben el bautismo en agua. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El bautismo en el agua primero. No, ahí me refiero al bautismo del Espíritu Santo, que habíamos hablado que es la llenura del Espíritu Santo, que es recibir el don del Espíritu Santo, que hemos dicho que son dos cosas diferentes. Una cosa es recibir el Espíritu Santo para salvación, y lo otro es el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo cuando viene con poder, que es lo que habíamos discutido en alguna oportunidad. Y el último punto que no se puede dejar de olvidar: después del bautismo, usted ya pertenece a la familia de Dios. Y el Señor dice, por eso no dejen de congregarse. Ustedes tienen que pertenecer a una comunidad como tal. ¿Para qué es esa comunidad? Para servirse, para servir a Dios en lo que Él le mande. Para dar testimonio, para adorar. Para eso nos reunimos. Como decía, uno no puede decir, ahora soy cristiano y entonces me alejo de todo el mundo, porque yo fui salvo y soy escogido y soy el favorito de Dios. Lo único que uno sirve, el momento de la salvación es que el momento se convierte no solamente en hijo de Dios, sino en siervo de Dios. ¿Para qué? Para servirle a Él. Ese es el orden que Dios estableció, por eso congréguense. Entonces ya usted bautizado, usted ya pertenece a la familia de Dios. Vamos a terminar con dos pasajes aquí en Gálatas 3, 27, 29. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, se han tomado la identidad de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aquí lo que Pablo está diciendo en la carta a Gálatas es que a partir de ese momento usted es bautizado, usted tiene una nueva identidad. Ya la identidad no le dice, oiga, usted es griego, es judío, usted no es hombre, es mujer. No quiero, lo tomen muy literal eso, o sea, me refiero es que no hay favoritismo, no hay distinciones en eso, ¿sí? Es lo que Pablo está diciendo, aquí ya no hay favoritos. Simplemente usted, dése por bien servido que usted ya pertenece a la familia de Dios y usted es un hijo de Dios. Eso es todo, ¿sí? Y usted por ese hecho va a recibir las mismas promesas que le dio a Abraham y a todo el pueblo judío. No porque usted no se convierte en judío. Simplemente para Dios usted es heredero de las promesas que Él mismo le prometió a Abraham y al pueblo judío. O sea, todo cristiano tiene las mismas promesas que el pueblo judío. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si el pueblo de Dios es poderoso, si es
es más inteligente que el resto, si les va mal económicamente, todo eso también usted lo hereda. Pero las responsabilidades también. Y por ello ellos tendrán que dar cuenta y por eso han recibido el trato que han tenido y por eso han sido perseguidos, como ustedes van a ser perseguidos. Son las mismas cosas, las mismas condiciones. Pero que cada día van a multiplicarse más y más. La iglesia tiene que multiplicarse como se ha multiplicado el pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos en la misma categoría. Ellos no son más que nosotros, ni nosotros más que ellos. Y por último, Efesios 2 del 11 al 22, y con esto cerramos. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Aquí todos son gentiles de nacimiento, ¿sí, no? Los que son llamados incircuncisos. ¿Somos incircuncisos? Sí, ¿no? Bueno, de pronto no sé si alguno haya sido circuncidado o que hable. Por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos todos, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios. Sino conciudadanos, perdón. Me quedó sonando la circuncisión. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Creo que ahí nos aclara todo el mensaje que estaba tratando de Dios hacer con Pedro en la primera casa gentil, donde él empieza. Ahí se abren las puertas para el mundo gentil, que somos todos nosotros. Y nos dice, ahora están en las mismas condiciones que el pueblo judío. Como le decía hace años y unos meses que hablamos de la circuncisión, por eso hablábamos en esa época, la circuncisión era una señal, un simbolismo para que se mantuvieran puros. Era despojar un poco de la carne para decir ahora somos cuerpo del Señor, parte espiritual de Dios. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión y por eso era una marca. Para nosotros, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es nuestro símbolo? El bautismo. Representa lo mismo. ¿Sí? Ese era el propósito de la circuncisión. A nosotros nos fue mejor. ¿Cierto? Ahora, menos doloroso, bautizándonos. Pero es lo mismo. Ahora todos somos de la misma familia. Tanto judíos como cristianos somos uno solo en Cristo, siempre y cuando aceptemos a Cristo como nuestro Salvador.